Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Pedro de Tena, para el que no me conozca. Tengo que coordinar esta mesa que se llama El sentido de res hispánica. Lo voy a enfocar de dos maneras. Voy a tratar de plantear la res hispánica exterior, la res hispánica existente, la histórica, la real, la actual, y luego la nuestra, la res hispánica esta, que es el grupo de personas que hay aquí, que son dos entidades completamente distintas, pero que las dos son reales y existen, ¿no? Fue un acierto, creo yo, de Agapito y de Inés y de José Luis, supongo, el llamarle a esto res hispánica. Cualquier otro nombre hubiera concretado. En el caso de res ha sido un acierto porque permite una libertad absoluta a la hora de concretar, que es lo que hemos sido hasta ahora, una entidad absolutamente libertaria, no en el sentido político, sino en el sentido real. Aquí la libertad, no sé, aquí hemos votado alguna vez, ¿no? ¿Verdad? Es que no hace falta votar, hace falta ponerse de acuerdo, pero votar, bueno, pues no. Bien, entonces, la palabra res, obviamente, siempre se ha referido o se refiere a una entidad percibible, percibimos cosas, ¿no? Pero hay veces que esas cosas ofrecen resistencia a una conciencia que trata de adivinar qué es esa cosa, ¿no? Y lo más curioso que tiene la palabra res es que al revés significa ser. Al revés es ser. Cuando los lingüistas y los gramáticos y todo ese tipo de gente se dedican a hacer palíndromos, ¿no? Palíndromo dice, oro se lee igual al revés que al derecho. Anilina, dice, lo lees al revés y es igual, joder, anilina. Hay un tío que es hispanoamericano, por cierto, que ha dedicado su vida a hacer palíndromos. Ha escrito un libro entero de palíndromos. Uno tiene 350 líneas. O sea, que leer al revés y significa lo mismo. Pero, en este caso, cuando una palabra se invierte, significa una cosa distinta. La res no es el ser. La res es lo que está ahí. Y el ser es lo que lo define y lo que lo dirige hacia el futuro, ¿no? Ese ser. Que es donde yo creo que vamos a tener aquí que pensar hoy. La res no tiene predeterminación, permite miradas limpias, no sabemos. Res hispánica, dice. Te encuentras aquí y dices, tenemos aquí una reunión de lengua, arquitectura, tecnología, costumbres, intercambio. Eso es la res hispánica. Está ahí, se ve. Yo he estado en Uruguay, en Argentina, en Chile, y llegas allí y dices, joder, estamos como en casa, es cierto, la gente habla contigo, incluso te dice hermano, la madre patria, te dice, joder, te quedas así un poco. Bueno, a mí menos que a Telefónica es que la adoran, ¿eh? Pero, hombre, de hecho se pueden comunicar gracias a Telefónica. Ortega, lo hemos comentado algunas veces, Agapito y yo, Ortega escribió una cosa que os voy a leer, porque a lo mejor es una de las tareas que res hispánica tiene que hacer. Res hispánica esta, no la otra, no la entidad, sino esta. Dice Ortega, no voy a decir dónde está, bueno, no hace mucho existía en París una Unión pour la Vérité. Esta sociedad publicaba unos cuadernos donde los hombres de ciencia y de letras discutían entre sí, de espaldas al público, sin tolerarse vanos aspavientos, felonías, ni otras ruindades inspiradas por el afán de quedar encima. Un riguroso imperativo de veracidad presidía a la polémica. Yo pienso fundar en Madrid, dice Ortega, una sociedad parecida que se llamará Diálogo. No lo hizo. A lo mejor esta res hispánica tiene que darle vuelta a hacer una cosa así. Sus miembros se reunirán un día a la semana para discutir sobre algún asunto. La controversia se recogerá taquigráficamente y se publicará a fin de que puedan participar en este canje espiritual personas lejanas. Hoy tenemos medios para hacer eso. Una insolencia, una pedantería, una deslealtad serán automáticamente castigadas con la exclusión. Eso decía Ortega. Era la búsqueda de lo que Bernardo del Castillo, dije ayer, llamaba la verdad, sin tontería. Nunca lo hizo, es una lástima, pero
tenemos que enfrentarnos a la historia de que esta red hispánica, que es de la que hemos hablado antes, tradición, arquitectura, lengua y tal, pues ha sufrido una deformación enorme, en un sentido o en otro, depende de las épocas, pero no hemos tenido la posibilidad de ponerla en orden. Ayer hablé yo de un informe del Banco de México que decía que el 7% del oro mexicano es lo único que se había llevado a España, y de que ese 7% solo el quinto real, solo el 20%. El resto había permanecido allí. A uno que le preguntaron en México, el oro de España, ¿dónde está? Y dice, date una vuelta por Ciudad de México, y así lo ves, ¿no? Bien. Pero el otro día hablaba yo antes con Ignacio Gómez de Iriaño y le digo, joder, he encontrado una cosa de una fundación mexicana que se llama Fundación Fundar, un informe sobre las actividades extractivas en México. Las cosas tan raras que me dan por leer Agapito. Y dice, entre el año, que está escrito, os puedo pasar el informe, dice, entre el año 2000 y 2010, en solo 10 años, las empresas mineras sacaron alrededor de 380 toneladas de oro, lo que equivale a poco más del doble de lo extraído durante todo el periodo colonial. Y lo publica el López Obrador, el mismo tío el tío que dice que hemos robado el oro. Es que es algo... Es decir, el oro es que se quedó allí, pero bueno. Por tanto, esta res existe y está ahí. Pero por otra parte tenemos la palabra hispánica. Res es una cosa, está ahí. Tenemos que descifrarla intelectualmente, tratar de encontrar su concepto, su esencia, que dirían los antiguos aristotélicos. Pero bueno, luego está el tema de hispánica. ¿Qué es hispánica? Nosotros decimos, bueno, es que vamos a ver, el imperio español, se ha dicho, sí, el imperio es un concepto romano, el imperio no es un concepto azteca, no es un concepto tazalteca, el imperio es un concepto romano. ¿Qué hace España? España lo que lleva allí es lo que entendían que era la herencia griega, la herencia romana, el imperio sacro, el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V era primero de España y quinto de Alemania, pero era emperador. Y conduce eso a América. Es decir, lo que hace España es transmitir el fondo esencial de la cultura europea hasta ese momento en el nuevo continente, que se lo encontraron. Estaban buscando la conquista, vamos buscando Zipango, vamos a ver, Colón va buscando Zipango, y de pronto ahí se encuentra con una tierra allí en medio, y dice, bueno, pero eso se dio cuenta mucho más tarde, ¿no? Y tampoco os quiero complicar mucho esto, simplemente lo que quiero decir es que en el ser hispánico existen muchas determinaciones que no están hechas todavía. Es decir, ¿qué va a ser el universo hispánico? Pues no, es que no somos capaces ni de verlo. Yo le digo a Agapito muchas veces, porque hablamos casi todos los días, le digo, es que la hispanidad no está en el pasado, está en el futuro. No nos damos cuenta, pero así es. Irá poco a poco quedándose en ese futuro. Y voy a recordar aquí un proyecto antiguo, porque lo hispánico ya sabéis que es mestizaje sobre todo. Ahí hay cosas como Bernardino de Sahagún. Bueno, no me puedo liar para que hablen todos los demás. Pero bueno, hay un proyecto que se hizo en el 1820 de un colombiano, Francisco de Cea, que era íntimo de Bolívar. Íntimo, emisario suyo. Sabéis que Bolívar se casó aquí en Madrid. Es que todo tiene una gracia. Se casó aquí en Madrid de la mano del duque de Fría, en la capilla del palacio del duque de Fría. Y este Francisco de Cea es encargado por Bolívar para presentarle un proyecto de hispanidad a Fernando VII. Dice, ¿eso es posible? Que ya en 1820 hubiera una visión sobre lo que podía llegar a ser esto, si se hacía bien. Sí la hubo. Luego Bolívar, cuando fracasó, dijo que no había sido idea suya, que era de los... Bueno, las mezquindades politiqueras, ¿no? Pero bueno, lo que sí es importante es que la fabulosa propuesta de 1820, que conoce poquísima gente, es la siguiente. España, según la propuesta de Bolívar, que luego dijo que no, pero era suya, reconocería la independencia de las naciones hispanoamericanas constituidas en repúblicas. Punto número 1. 2. Las repúblicas hispanoamericanas y la monarquía española formarán un imperio federal. Bolívar, 3. El imperio hispano-criollo contaría con una dieta confederal o supremo parlamento.
4. Se impondría un Zollverein aduanero, una unión aduanera con mercado nacional único. Los americanos de España y los españoles en América gozarían de idénticos derechos. Y 6. En caso de guerra con terceros, funcionaría el auxilio recíproco. 1820. Propuesta de Francisco de Cea a Fernando VII. Que como Fernando VII, me decía antes el amigo, es que Fernando VII era, claro, es que Fernando VII solo oyó la palabra república, ya le entró urticaria. Y es que no ha atendido a la propuesta. ¿Qué hubiera ocurrido si esto se hubiera hecho? ¿Qué hubiera ocurrido? Probablemente nada, porque los ingleses estaban por allá, los servicios secretos, en fin, liándola, pero bueno, era una idea a tener en cuenta. Desde entonces hasta ahora ha habido muchísimos proyectos para el futuro de la hispanidad. Por ejemplo, está lo de Vasconcelos, que habéis hablado, no insisto, sobre su raza cósmica, negros, indios, españoles, perdón. Pero el otro día leía yo en un discurso del rey Felipe VI una aportación sobre la iberofonía y el paniberismo, que me hizo pensar que tenía algún asesor, porque claro, los reyes leen poco y lo poco que leen, bueno, no siempre tiene por qué ser político, ¿no? Y entonces hay aquí una aportación de un asesor suyo, cuyo libro tengo y el que quiera se lo puedo enviar, donde plantean la unidad profunda del futuro, en el futuro, de lo lusitano, de lo portugués y de lo español, unificando, porque dice que son dos lenguas complementarias o mutuamente influenciables y comprensibles, y fundar un gran espacio geopolítico-cultural alrededor de eso. Bueno, bien, hay otra cosa ahí que está en el futuro, que tampoco, sobre todo esto, habrá que ir hablando mucho, pero bueno. Y ahora que querría entrar un poco en nuestra res hispánica. Todo esto, bueno, habría que hablar muchísimo, pero bueno. Nuestra res hispánica. Tenemos esta res hispánica, que somos una serie de personas, no sé ni cuántos somos, ni tampoco tengo interés estadístico. Tenemos un grupo de personas que ha decidido autonombrarse así. Res hispánica, que es lo más general que se puede nombrar uno. Res hispánica. Bien. Res hispánica es una entidad como la otra res. Hay una entidad, una entidad que se opone a la inteligencia para ver qué sacamos, pero luego hay un ser de res hispánica que se tiene que ir proyectando hacia el futuro. Y ahí es donde sí quiero decir alguna cosa. Me parece que lo más hermoso de este grupo de personas que nos reconocemos como res hispánica es que nadie sabe lo que es, pero todos vamos sabiendo juntos qué es lo que queremos ser. Nadie sabe qué es esto, aún. Bueno, pero es la única manera de que se empiece algo en serio. Cuando ya te dan hecho lo que tú eres, pues ya no tienes más nada que hablar, ¿no? Bien, el primer encuentro, que gracias a Alfredo Arias recordamos mucho. Bueno, digo, ¿qué fue lo que dijimos allí? Voy al libro de Alfredo Arias, a ver qué dijimos. Yo creo que fue un acierto, ha sido todo esto muy cierto. Había una cosa que decía Zubiri, y yo sé que no es santo de la devoción de muchos aquí, pero Zubiri decía una cosa, que una cosa era, vamos a ver, estar en acto, ser en acto, y otra cosa era ser actual, porque jugaba mucho con las palabritas, ¿no? Eso lo dice, no sé si en la inteligencia sentiente, dice esto. Dice, por ejemplo, el virus. Se queda así del virus. Sí, un virus. Dice, un virus siempre ha estado en acto. Los virus siempre han estado ahí, pero no siempre han sido actuales. Dice, ¿por qué? Porque no han devenido a la conciencia. Un poco de esto le pasa a res hispánica. Está aquí, pero somos actuales en el sentido de que aún no somos actuales porque aún no hemos decidido de fondo cuáles son los caminos que queremos construir o que queremos caminar, ¿no? Yo aquí lo que quería simplemente puntearos, antes de presentar a los demás contertulios, era si es el momento o no de ir condensando, definiendo en qué podemos centrar res hispánica. Podemos empezar ya a diseñar
una estrategia, un camino más concreto, más apegado a la realidad, es decir, a la realidad eficaz, es decir, o todavía no estamos en ese momento. Podría poner una serie de ejemplos que el otro día apunté aquí, ¿no? Por ejemplo, la red hispánica es algo tan grande que tú dices, bien, yo planteaba ayer, divulgación. Es que la mayoría de las cosas que yo he oído esta mañana, yo las desconocía. Muchas de las cosas yo... Eso de que Luis Vives hubiera escrito un panfleto contra el comunismo en el siglo XVI. Yo tengo algún libro de Luis Vives, he podido leer algo, pero la mayoría de las personas no tienen ni idea ni de qué era Luis Vives, ni de lo que escribió. Bien, podemos empezar una de las vías. Otra, investigación. Podemos hacer también cosas en ese sentido. 3, pensamiento, filosofía, proyectos de futuro. 4, polémica, batalla cultural. En plan serio, en plan duro. No, está usted mintiendo. Como se le puede decir a Andrés Manuel López Obrador, está usted mintiendo. Ya está. Y Red Hispánica le dice que usted miente. Ya está. Bueno, hay muchas maneras de concretarse. ¿Qué se puede hacer? Hay una serie de personas aquí que tienen autoridad. Es decir, sí, aquí. No es la autoridad de Franco ni la autoridad de Sánchez, si es que la tiene, si es que le queda alguna. Pero hay personas que tienen autoridad moral. Para mí, que es la única autoridad que los anarquistas, que no querían ninguna, aceptaron siempre, que es la de la persona que tiene esa autoridad porque es acreedor de un respeto, porque lo demuestra. Por ejemplo, voy a poner 3 nombres para no equivocarnos mucho. Agapito Maestre tiene autoridad moral, aquí entre nosotros. Gabriel Albiac tiene autoridad moral. Voy a poner 2 nada más, para no poner más. 2. Puede haber 5 o 6. Esas personas, ¿no podríamos tratar de ver de qué manera cada uno de ellos, o todos ellos, o en combinación, hacer una serie de grupos de afinidad, de forma que cada uno de ellos estará un movimiento dentro de, para ir proyectando y orientando? Es decir, en vez de hacer un vídeo yo sobre lo que se me ocurre, si me dedico a la divulgación, voy a decir... El proyecto de CEA lo voy a contar. Y voy a contar quién era fulano. Voy a contar quién, porque es que no se conoce. Y haciendo que los esfuerzos vayan convergiendo algo más, que yo no digo, hacia el proyecto que se decida, que no tiene por qué ser el mío, ni me importa. Tampoco es. Por tanto, yo creo que ahí hay que pensar si esto de Red Hispánica convendría ya, si es el momento, o aún no, o a lo mejor nunca, de ir concretando un esfuerzo de eficacia de cara al futuro y, como me han dicho ahora mismo, ir estableciendo relaciones con otros grupos de hispanistas que hay en España, de personas afín a la hispanidad, youtubers en América, ir construyendo espacios donde se mantenga el espíritu este libertario, pero donde podamos participar con toda libertad, mutuamente. Entonces, ir viendo de qué manera ese sentido, para volver al principio que tiene Red Hispánica, pudiera irse concretando más, si es que es menester, que yo creo que sí. Yo creo que puede ser útil en algunas cosas, quizás en todas no. Lo dejo abierto y presento a mis contertulios aquí. Jorge Casasmeiro. Bueno, Jorge Casasmeiro, además de actor de cine, que me dijeron ayer, que me soplaron las malas lenguas, que era el más querido por el director. Dice que tenía un amor a la cámara, que la cámara es que lo adoraba. Dice, bueno, ya está. Aparte de eso, es un periodista y escritor. No me he vuelto a llamar, ¿eh? Ya me ha arruinado la presentación. ¿Lo estaba poniendo bien? Bueno, ha escrito algunos libros sorprendentes, porque es un hombre de temas turbulentos, vamos a llamarle así. Bueno, un tío que escribe sobre una bomba y sobre Hitler, un poco turbulento tiene que ser por dentro. Bueno, pero eso es enfermizo, es más que turbulento. Bueno, el libro de Una Bomber, yo me sorprendí mucho, porque yo jamás hubiera pensado que el terrorista norteamericano, uno de los más famosos de la historia de América, TJ
Kaczynski, Theodor. Resulta que tenía en su cabaña de Kentucky o donde fuera aquello, yo lo sé por el libro suyo, tenía una biblioteca hispánica. El tío dice, ¿cómo es posible esto? Bueno, pues esto lo describe él en el libro de Una Bomber. Luego tiene el túnel de Hilder, siempre con esa prosa tan intensa que tiene, La razón en vena, el capítulo, y luego Jugando entre culturas, que también. Y además colaboró en el Facsímil de Raíz, que es una revista que hicieron Juan Guerrero Zamora y Alfonso Sastre, de triste memoria para mí. Digo de triste memoria porque yo hice una obra de teatro con 17 años que se llamó, yo hacía un papel, Cargamento de sueño, de Alfonso Sastre, y me arrepentí mucho cuando me enteré que era un filoterrorista, pero bueno, también uno comete errores porque la adolescencia es una enfermedad conocida. Bueno, en el otro lado tengo a Fernando Muñoz, el autor periodista también, doctor en filosofía, en sociología, hay que ser persistente. Autor del Escándalo Maestre, que yo creo que le hice una referencia al libro En Libertad Digital, y luego, bueno, tiene unas decenas. No sé si ha escrito algo más. Ahora sí, va a salir una novela en primavera. Joder, pero no ha salido. Yo es que creí que se me había olvidado. Digo. No pasa nada. No, pero que no ha salido. ¿No? Aquí ya hay 3 veces más lectores que tiene. Y luego tienes decenas de artículos en el Imparcial. Centenarios, yo creo. El último que he leído se llama El otoño de los criminales. Efectivamente, estamos en el otoño de los criminales. Efectivamente. Bueno, y ahí está también, que es un hombre, yo creo que cabalga entre el escepticismo y el pesimismo. También soy actor, ¿eh? También es actor. Pero un momento. Pero el director dijo, apártese, por favor. No. Apártese usted. Bueno, y luego tengo aquí a mi lado al amigo Antonio Urdiales, que él no escribe nada, pero me ha hecho escribir un huevo a mí. Él no escribe nada. Él es abogado penalista. Nos conocemos desde la etapa mía en el mundo de periodismo de investigación, cuando el caso Juan Guerra, el caso Filesa, que coincidimos entonces en lo de, ¿cómo se llamaba aquello? ¿Cómo era la empresa? Esa Maleza y Sport, ¿no? Sí, no, pero me refiero a la empresa esa textil. Sí, que había Intelorce, el caso Intelorce, que me dio una tabarra horrorosa. Pero bueno, nos conocemos desde entonces. Luego me enteré que era descendiente de Bernardo de Galvez. Y algún día le tendré que pedir que me lleve a la Casa Blanca, porque en la Casa Blanca hay un retrato de su antepasado allí puesto. Bueno, y ha sido un hombre para mí, bueno, pues muy entrañable siempre, caballero legionario, de opiniones extremas. Si le preguntáis por uno o por otro, no está casado con una persona marroquí, tiene una hija preciosa además, que tiene los ojos del Rif, de los ojos del Rif, y es un amigo, y bueno, nos hemos estado hace mucho tiempo, y además coincidimos básicamente en nuestras actitudes vitales. En la última cosa en la que hemos colaborado, no sé si recuerdan ustedes, fue la entrada en España de Brahim Gali, el Polisario. Tuvo la mala suerte, el Brahim Gali, de que el abogado que le puso una querella fue este. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que él me lo contaba a mí, yo se lo contaba a los de Federico, nos escribíamos ahí y al final conseguimos que la ministra dimitiera. Este es un elemento de muchísimo cuidado. Ser enemigo suyo diríamos que es incómodo. Es incómodo. Bueno, les dejo ahora para que digan lo que quieran sobre lo que quieran.